Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Continuando con lo que estábamos revisando el día de ayer, estábamos viendo el sensor de temperatura. Habíamos explicado una de las fallas que podría producir una mala medición del sensor de temperatura. Señor César Díaz, ayúdenos, ¿cuál era la falla que estábamos conversando el día de ayer que podía producir un sensor de temperatura en un motor a gasolina? César Díaz. César Díaz, por favor, activa el micrófono. ¿No está? Cristian Topanta. Algo dice. Buenos días, ¿me puede aceptar, por favor? Bueno, a mí. No vale el micrófono ya, bueno, señor Díaz. Señor Topanta, por favor. Mi internet está medio falloso, no le escucho nada. Chuta, ya nada. A ver, veamos otro participante. Señor David Flores. Presente, Inge. ¿Cómo está, señor Flores? Ayúdeme, por favor, ¿qué es lo que estábamos revisando ayer del sensor de temperatura? Hablamos sobre una falla que producía el sensor de temperatura en motores 10. En motores de gasolina, pero eso fue primero. Después vimos motores 10. Eh, no recuerdo muy bien, Inge, ¿para qué le voy a negar? Ya. Señor Cuando enviaba mucho combustible. Eric Morán. Creo que la falla era cuando enviaba mucho combustible y el vehículo se apagaba, Inge. ¿Pero por qué? La falla está en el sensor de temperatura. Dije era Eh, porque el sensor de temperatura estaba marcando -10. ¿Ya? ¿Qué sucedía al marcar baja temperatura? Estaba, estaba por decirle como que estaba en arranque en frío y estaba inyectando más combustible para como quien dice, que se empiece a coger temperatura y nunca Ya, logró equilibrar. correcto. Señor Jason Albán. Jason. Gracias, Anthony. Jason. No está Jason. Stalin Mazabanda. Inge, ¿Cómo está Stalin? presente, Inge, estoy hablando. Sí, ¿cómo está? Le digo, buenos días. Ah, perdón. Ayúdeme, por favor. Ayúdeme, por favor. El sensor de temperatura producía una falla en el motor de gasolina, ya nos dijeron los compañeros. El sensor de temperatura también produce una falla en los motores diésel. ¿Nos podría explicar tal vez esa falla, cómo se produce en los motores diésel? Inge, la verdad es que yo no pude asistir a la anterior clase porque tuve una cita médica con mi mamá, Ya. entonces no sabría, Inge. Vamos con Luis Alejandro. ¿Quién es Luis Alejandro? Ah, no, pero estos están fuera, ¿cierto? Y la Montesioca es la señorita Jocelyn Tipertuña.
Jocelyn Tipantuña. Que tiene problemas con el micrófono también. Señor Andrés Llanes. Señor Andrés Llanes. Señor Llanes, no se le escucha tampoco. Uy, hoy día nadie ha estado dispuesto para colaborar. Señor Carlos Patiño. Carlos Patiño. Buenos días, sí. ¿Cómo está? Buenos Sí, días. Ayúdeme. El sensor de temperatura, cuando sensa mal, produce una falla en el motor a gasolina, que ya nos dijo el compañero Lucio. Si mide mal también la temperatura en un motor diésel, también produce una falla. ¿Cuál sería ese tipo de falla que produce en un motor a diésel? Sobrecalentamiento me gustaría un poco. Ya mal sensamiento podría producir un sobrecalentamiento. ¿Qué más podría ser? Tal vez también casi la misma falla que el motor a gasolina, no inyectaría lo adecuado combustible, adecuado el diésel a los cilindros. ¿Y qué se sentiría en el motor? ¿Qué es lo que usted vería? Como que una pérdida de potencia, pero tal vez dijo que no me, más o menos me acuerdo que se prendía un botoncito en el tablero, una luz en el tablero y era sobrecalentamiento y dejaba de funcionar el vehículo. O sea, no, no tenía la potencia adecuada de funcionamiento, tal vez. Ya, un poquito, casi por ahí. Señor Diego Madril. Dígame, Inge. La misma pregunta, por favor. Sería, o sea, también tendría como que, como dijo mi compañero, tendría que cascabelear el vehículo, ya que no inyectaría de la manera correcta el diésel. Yo no Ya. tendría un encendido correcto. Señor Joel Naranjo. Dígame, Inge, la misma pregunta. La misma pregunta, porque todavía no me dan una respuesta que me convence. Bueno, y como había mencionado, igual estaría produciendo las mismas fallas que el motor a gasolina y al asumir que, por ejemplo, va a inyectar más combustible, también podríamos ver que se va a producir humo negro, ya que tendría una inyección demasiado rica de combustible. Ya. De ahí las Eso es mismas correcto. fallas igual ¿Qué más? presentan el encendido de la luz del check engine, que podríamos ver como igual había mencionado en el otro ejemplo que el vehículo se apagaba después de una media hora, más o menos creo que era, por estar fallando. De ahí serían en sí el mismo, las mismas fallas, ya que sería el mismo sensor. Tal vez ¿Un motor cambiando, diésel se apagaría entonces? mandé. ¿Se apagaría el motor diésel después de una media hora? O se estaba haciendo referencia al ejemplo que había dado anterior. Claro, sí, eso está bien. Lo que dijo en la parte de que empezaba a salir humo, correcto. Algo más dije. Algo más del humo. Eh, nos afectaría también el rendimiento del combustible. Podríamos ver que se va a reducir notablemente con el Existe un tiempo, consumo. no va a funcionar tan bien. Se puede sobrecalentar el motor también, ya que no, el sensor ST se encarga de prender lo que es el radiador. Entonces, tal vez al estar dañado, este sensor no va a poder prender lo que es el radiador y no va a enfriar en sí el motor. Correcto. Señor Luna.
Señor Luna, buenos días. Sí estaba aquí, señor Luna Obando. No se le escucha, señor Luna. Señor Manzano, Buenos días, Inge. ¿cómo está? ¿Podría concretar algo más de lo que dijo su compañero? Bueno, en sí que yo llegué a la conclusión de que los motores diésel no se apagarían. Correcto, el motor diésel no se apaga, pero ¿qué sucede? Eh, Empezaría a tener una, ¿cómo se dice? En sí la bomba y el motor empezarían, como quien dice, a vibrar un poco más de lo normal. Después Ya, de un tiempo, mm, de ahí también lo que echaría humo negro si estaba en lo correcto. ya, correcto. Lo único que les falta, bueno, sí lo dijo el compañero, es un cascabeleo, pero en este cascabeleo prácticamente es un golpeteo. O sea, empieza a sonar mucho más fuerte el motor. Es un sonido bastante fuerte, como que estuviera chocando válvulas o como que estuviera golpeteando el cigüeñal. Es un golpe hidráulico que se tiene en el interior, ya que no se combustiona todo el, el diésel. Chicos, me da pesar de algunos compañeros que no se enganchan a la clase. Ponen aquí, ingresan a la reunión, pero no se enganchan, no les interesa. Hago estas preguntas generalmente todos los días y, y yo analizo eso o veo eso, que no se enganchan, no les interesa mucho, eh, no sé qué les sucede. Entonces, esa parte, chicos, traten de engancharse a lo que uno se les dice. Uno se les habla algunas cosas, son experiencias. Las experiencias no las van a encontrar ¿qué puedo decir? Ningún curso. En el curso lo que les van a enseñar es cómo funciona y para qué sirve. Cómo funciona y para qué sirve, como generalmente se lo realizan. Las experiencias de cosas que pasan es un poquito complicado. Eso les van a explicar técnicos que han pasado en algunas experiencias. Chicos, por favor, engánjense a las exposiciones. Si están aburridas, si no está bien, díganme, Inge, esa metodología que usted está usando no es la adecuada, trate de ver otra cosa. Y yo, los que me conocen, los que han recibido clases conmigo, yo trato de buscar la forma para que les llegue el conocimiento. En este caso, me da un poco de pesar porque de los 10 estudiantes que pregunto, 2 o 3 estudiantes están enganchados en lo que yo expliqué. O sea, son cosas que se explicó. No les estoy preguntando nada nuevo. Entonces, chicos, por favor, traten de engancharse en esa parte. Entonces, continuando con las diapositivas o continuando con la exposición, luego tenemos un sensor de presión y temperatura del lubricante. Este sensor de presión y temperatura del lubricante en la parte diésel es muy importante. Aparte de Command Rail, existen otros vehículos como el sistema HEWI con H, que si no tiene presión de lubricante, el vehículo no se va a prender. En este caso, el sensor de temperatura lo que hace es informar a la SM si hay o no presión de lubricante y a qué temperatura se encuentra el aceite del motor. La SM decide si permite o no el paso de combustible con el objetivo de proteger el motor. Entonces, si es que no existe una suficiente presión en el sistema de lubricación que ustedes lo revisaron el primer mes, hicieron exposiciones y todo, si es que no existe una suficiente presión de combustible, va a enviar la señal, este sensor va a enviar la señal a la computadora. Si la computadora sensa que existe una baja presión de aceite, entonces no le va a permitir el envío del combustible hacia el motor y no lo va a prender. O sea, prácticamente no lo prende. ¿Por qué no lo prende? Es para protegerlo. Si es que en este caso ustedes van a tener en algún momento, van a prender el motor. ¿Sí? Cogen y prenden el motor y el motor no se va a encender. Estos
estos sensores generalmente cuando mandan o envían una mala señal, cuando aquí envía una mala señal, qué sé yo, si la presión es la correcta, aquí envía 5 voltios. 5 voltios. Qué sé yo, si la presión es inadecuada, aquí en vez de enviar 5 voltios, va a enviar 3 voltios. ¿Sí? La computadora va a leer estos datos. Va a leer y va a decir, ah, tengo voltaje. En este voltaje de 3 voltios, tengo muy bajo el voltaje, así que no lo voy a prender. Mando la señal al actuador y le digo, ¿sabes qué? No te prendas, no envíes combustible. En este caso, el combustible no va a ingresar. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? No va a prenderse el motor. Pero si yo cojo el escáner, pongo el escáner y pongo diagnóstico de fallas, que eso es lo que les enseñan ustedes. Mete el escáner y vean diagnóstico de fallas. Cogen diagnóstico de fallas y todo está ok. No existe códigos de fallas, saben decir. Y ahí dice, oiga, Inge, no dice nada. O como generalmente en el taller, al jefe de taller o al control de calidad, pero si el escáner no dice nada, dice, está todo bien, no sé qué hacer. Entonces, generalmente esto sucede, chicos. Esto que les estoy comentando en el taller sucede. Ustedes tienen que ver los parámetros de los sensores, a qué parámetro funciona. Entonces, si ustedes no saben estos datos, tienen que ir al manual. Todos los manuales tienen los datos de funcionamiento de estos sensores. Entonces, también pueden producir estas fallas, como les digo. Yendo a continuación, tenemos el pedal del acelerador. ¿Qué es prácticamente el pedal del acelerador? Es prácticamente un potenciómetro. Este potenciómetro sensa la posición del pie o la posición del acelerador, lo que quiere el conductor. Si quiere a carga media, si quiere a carga máxima, si quiere a carga de relantín, las mismas posiciones que yo les había dicho en las bombas mecánicas. Entonces esto es lo mismo en esta parte de aquí. Entonces, ¿cuál es la función de este pedal de acelerador o este potenciómetro? Aquí tiene una resistencia. Prácticamente aquí tiene una resistencia, aquí tiene una plumita, más o menos como cuando es el nivel de combustible. Entonces se acelera y aquí se pone esta parte de aquí. Es una resistencia variable. Alguien ha de haber visto una resistencia variable en segundo nivel, creo que ven autotrónica. Ahí se ve estos componentes, cómo funciona el componente de un potenciómetro. Entonces, el potenciómetro informa a la SM la solicitud del conductor con relación al par de motor necesario para mover el vehículo. La SM evalúa esta solicitud juntamente con las demás solicitudes, o sea, con los demás sensores. Determina la cantidad de combustible a ser inyectada en aquel momento. Entonces, este sensor funciona en conjunto con el sensor de temperatura, con el sensor de presión, con el sensor de presión de aceite, con el sensor de revoluciones, con todos esos sensores trabaja conjuntamente. ¿Qué es lo que sucede? Hay ocasiones que este sensor se daña, ¿sí? Entonces el conductor no puede acelerar el vehículo. Entonces también de la misma manera, aquí mantiene igual, en esta parte, usted pone el escáner, si esto tiene que enviar una resistencia de 10 ohmios cuando está en relantín, 5 ohmios cuando está a media carga y unos 2 ohmios cuando está en carga máxima, si esto se daña va a siempre mandar 10 ohmios. Igual, no produce una falla. ¿Sí ven? 10 ohmios y no va a variar el sensor. No va a variar el sensor. Por más que usted aplaste, suelte o acelere, estos 10 ohmios no van a variar. ¿Qué es lo que sucede? No existe un código de fallas. Y al no existir un código de fallas es un poquito más complicado encontrar el daño. ¿Qué es lo que tiene que usted hacer? Es ir a parámetros del motor, ahí va selección de datos, ahí selecciona cualquiera de estos datos que tenga. Revisa si es que hay variación, entonces ahí dice, ¿sabes qué? Está fallando esta parte de aquí. Entonces ustedes tienen que saber cómo funciona para poder hacer un diagnóstico. Es un poquito más complicado hacer los diagnósticos en esta parte. Luego tenemos un sensor de presión del Command Rail. Este sensor de presión del riel común va ubicado en el riel de presión.
hay un riel común, una flauta, podría decirse, una flauta de alta presión. Entonces, este sensor va a comandar la presión que existe en el riel común. Entonces, solo sensa, nada más. Entonces, informa al ACM la presión de trabajo momentánea del riel, ¿sí? Entonces, la SM hace un análisis de la condición, realiza los ajustes necesarios para que la presión se estabilice en su valor máximo de trabajo, o sea, más o menos 1400 watts. Entonces, aquí vamos a ver dónde están ubicados el sistema de inyección, más o menos algunos pequeños detalles. Este sensor va ubicado prácticamente, esto que está aquí, esto es del riel. Ustedes se observan, esta partecita es del riel de alta presión, o esta partecita es del riel de alta presión. ¿Sí? Entonces, aquí está ubicado, en este cuadradito está ubicado el detalle del sensor de presión del riel. Entonces aquí, generalmente, en todos los vehículos del sistema de Common Rail, en alguna partecita de aquí de este tubo o riel común, se encuentra ese sensor. ¿Sí? Entonces aquí depende el motor, aquí tengo un motor 412, aquí tengo un motor 612, que este motor es de 4 cilindros y el motor de la derecha es de 6 cilindros. Luego tenemos otro sensor. Tenemos la válvula reguladora de presión del Common Rail. Este es prácticamente un actuador, ¿sí? Entonces, este regula la presión aquí en esta parte, ¿sí? Mantiene la presión de trabajo del riel según la carga del motor y amortigua las oscilaciones causadas por el funcionamiento pulsante de la bomba. Entonces mantiene una presión constante hasta aquí. Esto es un actuador. Tabla comparativa de grandezas. Bueno, esta parte de aquí, el tiempo de inyección, ya lo habíamos visto en alguna parte, la cantidad o volumen de inyección, ¿sí? Que va a generarse. Aquí se genera hasta 2000 bares, ¿sí? Esto ya son tablas comparativas. Esto es el régimen, podría decirse. En la línea azul es combustión con preinyección, combustión sin preinyección y apertura de la válvula. Entonces, en esta parte aquí tenemos la presión de combustible hacia arriba, presión de combustión. Tenemos el punto muerto superior, la inyección principal y el tiempo. Entonces, aquí tenemos una preinyección. Cuando existe una preinyección pequeña, prácticamente lo verde es prácticamente cómo funciona de una forma adecuada. La serie del motor, prácticamente aquí ya no existen muchos cambios, más que la distribución ya no va a importar mucho la posición que tenga esta bomba de alta presión. Recuerden que en los anteriores nosotros teníamos que poner aquí un número con un número, otro número con otro número. Aquí prácticamente la bomba no interesa. Lo que sí nos interesa es que el árbol de levas tiene que estar en sincronía con el cigüeñal, ¿sí? Entonces aquí tenemos prácticamente otra distribución, que lo más importante es que coincida la distribución del árbol de levas. Y de ahí recuerden que las revoluciones o el punto muerto superior se detectaba con un sensor de revoluciones en la parte posterior. ¿Sí? Entonces la única sincronización que vamos a tener es cigüeñal y árbol de levas. Bueno, este es un piñón de intercambio, un piñón loco que se denomina, y aquí está esa señal. Los números 0 con 0 y 1 con 1, eso es lo único que se va a hacer en la distribución. Ya no es necesario hacer la distribución de la bomba, ya no es necesario coger el tiempo como se cogía en la bomba rotativa o en la bomba lineal. Yo les había explicado que tienen que poner un reloj palpador, que tienen que mover la bomba hacia la derecha o hacia la izquierda, y según eso coger el tiempo. En este caso ya no es necesario, es simplemente ponerlos la distribución y se acabó, ¿sí? De ahí la SM se encarga de medir la altura con todos los sensores y esa parte de ahí. Entonces, sensor de fase que tenemos acá, ubicado detrás del compresor de aire, indica el cilindro que debe recibir la inyección, nada más. Aquí tenemos el piñón del árbol de levas. Esto prácticamente es un piñón de fase, un sensor de fase, es un sensor que ubica en la posición de cada cilindro. Ahora, ¿cómo los ubica? Tenemos aquí esta posición, en el piñón del árbol de levas, ¿sí? Entonces, retorno de combustible, aquí estas cañerías que salen de los inyectores. ¿Dónde está?
Estas cañerías que salen de los inyectores, esta pequeñita, se conectan conjuntamente y retorna el combustible hacia el motor. Cuando ustedes vayan a desarmar, chicos, tendrán mucho cuidado en sacar esta cañería, porque estos capuchoncitos que están aquí son plásticos. Alguna vez hicimos una práctica en mi vehículo, dijeron, no, Inge, no va a pasar nada, nosotros sí le hacemos bien, que no sé qué, que por aquí, que por allá. Me rompieron este capuchón y lo peor que no hay, eso es lo más triste. Y ya cuando primero le pegué con brujita, me aguantó unos 2 o 3 meses, después estaba caminando bonito y todo el combustible empezó a regarse, parecía chisguete esta parte de aquí, y ahí sí me tocó buscar, mandar importar y todo, y fue un poquito complicado. Por suerte por ahí encontré una de una Mazda que fue la misma, entonces chicos tendrán cuidado al desarmar estos inyectores. Bueno, múltiple Inge, admisión optimizado, sí, le escucho. la flauta, ¿de qué material es la riel? ¿De Riel generalmente es de aluminio? hierro fundido. Ah, ya. Listo. Hierro fundido, resiste Es que a veces alta. esos también se saben hacer un hueco cuando está en mucho desuso, al mucho tiempo se saben hacer un hueco. Entonces, una vez tocó mandar a soldar, que conocí, le soldaron ese tubo en el torneo. Le soldaron, chuta, con hierro fundido es un poquito complicado soldar. Pero si le resiste la presión, porque recuerde que son 2000 bares de presión en muchos de los casos. Pero si les ha funcionado, muy bien. Entonces aquí el múltiple de admisión varía un poquito con relación al anterior. Bueno, es solo parte mecánica también. Sensor de revoluciones del motor es un CKP, prácticamente como lo podemos ver aquí. Entonces, dónde va ubicado y el cigüeñal, cómo son prácticamente, cómo están los puntos o los dientes del cigüeñal. En este caso tiene agujero, 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 agujero. Todos los agujeros tienen una misma distancia, excepto la distancia donde va a censar, que es en esta parte de aquí. Este espacio de aquí muestra un espacio del primer cilindro. Solo censa el primer cilindro, detecta el punto muerto superior del primer cilindro. Lo demás ya la calculadora hace un cálculo y envía la señal para los otros cilindros. ¿Sí? Esto es un diseño. Generalmente los vehículos anteriores, este pistón no venía con este puntito, sino venía más o menos así, era un cilindro más aquí adentro, una protuberancia así cilíndrica. Y aquí se hizo una variación para que tenga obviamente un poquito mayor potencia. Aquí tenemos un cilindro anterior y un cilindro modificado. Entonces, esto es de una inyección mecánica con bomba de inyección lineal y esto es uno con bomba de inyección del sistema Command Rail. Prácticamente el funcionamiento. Que diga las variaciones que se realizaron a este motor. Y obviamente de estas variaciones a las variaciones actuales deben haber hecho algún tipo de variación, porque recuerden que ya son más de 10 años y esto generalmente pasan constantemente haciendo modificaciones. Entonces aquí tenemos el pistón en la falda, tenemos este espacio es para que vaya el chispeador. Si en algún momento les dije que es un chispeador, ustedes en el sistema de lubricación que también consultaron saben para qué era el chispeador. Era prácticamente para refrigerar, la principal función era refrigerar la cabeza del pistón y la segunda función era lubricar. Entonces aquí tenemos el chispeador prácticamente como es. En algún momento quería en el internet encontrar una imagen como esta, no me había acordado, pero aquí está el chispeador. Esto va pegado en el bloque con un neplo y de aquí envía la presión hacia la cabeza del cilindro. ¿Sí? Entonces, la principal función de esto es refrigerar, no lubricar, refrigerar. ¿Sí? Y va ubicado de esta manera en el volante. Esto tenían que haberlo visto cuando hicieron las presentaciones del sistema de lubricación. Esto es prácticamente parte del sistema de lubricación, pero su función principal, como les digo, es refrigerar el motor. Va en el sistema de lubricación, pero la función principal es refrigerar, ¿sí?
Entonces, prácticamente es eso. Los empaques son empaques individuales con mayor capacidad de disipar el calor. Base de fijación alterna del alternador, bueno, esto ya son partes mecánicas. Las unidades de inyección. Entonces aquí los inyectores prácticamente ¿cómo se dice? Bobinas eléctricas. Entonces aquí tengo una bobina eléctrica, ¿sí? Esto de aquí es bobinado al momento de yo poner corriente positivo y negativo en esta parte de aquí. Aquí va a, ¿cómo se llama cuando envían corriente? Bueno, envían corriente esta parte de aquí, esta parte se energiza de corriente y entonces se levanta una valvulita aquí en la parte de abajo y permite el paso de combustible. Obviamente en la parte de abajo del inyector es similar a un inyector mecánico, simplemente que el actuador es electrónico o eléctrico. Aquí prácticamente tenemos una unidad de inyección, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? En esta parte de abajo tenemos de aquí hasta acá. Es prácticamente lo mismo que un inyector mecánico. Tiene una tobera, tiene una aguja, tiene unas rodelas de calibración, tiene ¿cómo se llamaba? El segmento que presionaba y prácticamente esta parte tiene un segmento también que presiona aquí. Hasta aquí. De aquí para acá es la parte electrónica. Esto es lo electrónico. ¿Sí? Entonces igual el combustible ingresa por esta parte de aquí, hace presión en la parte de abajo y lo mantiene hacia arriba. ¿Cuál es la diferencia? Que si aquí no se activa, no se energiza la bobina, no va a permitir el paso de combustible, nada más. De ahí es completamente similar a los inyectores mecánicos. Por eso en algún momento yo les dije, tenemos que saber la parte mecánica, porque si ustedes saben cómo funciona el sistema mecánico, el sistema electrónico es mucho más fácil. Entonces en este caso ya estamos viendo el sistema electrónico. Tenemos esta parte y creo que con eso la presentación de sistemas de inyección Command Ray de mi parte ha finalizado. Me tocaría solo esperar a ustedes. Recuerden que ustedes también tienen una presentación de Riel común que ingresa aquí. Entonces, ustedes me van a presentar esta parte, cómo funciona. Por favor, no demorarse mucho. Aquí están las diferencias. Aquí está la parte electrónica. Por ejemplo, aquí hay un sensor, una inyección electrónica. ¿Cuáles son los inicios de la inyección electrónica? En este caso es una bomba rotativa comandado electrónicamente. En vez de tener el regulador mecánico, sacan el regulador de mecánico y en vez de poner ese regulador mecánico ponen una computadora para controlar la cantidad de combustible. Bueno, eso ya van a explicarlo ustedes. Aquí están las válvulas de retención, cuáles las mejoras, y aquí viene el sistema de inyección Command Ray y nos van a ir avanzando un poco. Cómo funciona otro tipo de bomba. Igual es una bomba de alimentación de alta presión. Aquí tenemos este tipo de bomba y vamos a ir viendo en esta parte. Nos van a ayudar las personas que les toquen esta situación. Antes de finalizar, chicos, voy a hacerles ver un video. No pude subir este video al aula virtual porque es un archivo viejito y no es video, es una presentación media rara. Entonces ahorita les voy a abrir. Ouch. Ya entonces, chicos, vamos a ver el modo continuo. ¿Escuchan el audio? Sí, Inge. Sí, Inge. Sí,
Os novos modelos dos ônibus Volkswagen Electronic possuem um novo sistema de combustível Common Rail, com gerenciamento eletrônico, oferecendo melhor desempenho e confiabilidade. Os novos motores são gerenciados eletronicamente, por isso são chamados de motores eletrônicos. O motor eletrônico com sistema Common Rail é um motor moderno em que um módulo eletrônico de controle inteligente, em conjunto com sensores e atuadores, gerencia a injeção de combustível. Quanto ao princípio básico de funcionamento do gerenciamento eletrônico, podemos fazer uma analogia entre o módulo eletrônico de controle e o cérebro humano. Os órgãos dos sentidos funcionam como sensores e enviam informação ao cérebro, que interpreta e processa as informações. Decide e envia comandos para as mãos e pernas, por exemplo, que são os atuadores que executam a ação definida pelo módulo de controle, o cérebro. Sistema de injeção de combustível. No sistema de injeção Common Rail, o diesel fortemente pressurizado por uma bomba de alta pressão fica acumulado num pequeno reservatório em forma de tubo, chamado rail, de onde flui para as válvulas injetoras para ser injetado em cada cilindro do motor. A bomba de combustível de baixa pressão puxa o combustível do tanque, fazendo-o passar pelo filtro separador e pelo filtro principal para enviá-lo limpo, livre de contaminantes, à bomba de alta pressão. A bomba de combustível de alta pressão pressuriza o combustível e supre o tubo rail, a pressão na qual o combustível será injetado. O tubo rail funciona como um acumulador de diesel, a uma pressão elevada de até 1.400 bar. Ele fornece combustível pressurizado às válvulas. A válvula reguladora de pressão ajusta e mantém a pressão de combustível no tubo rail, de acordo com a condição de carga do motor. O combustível não utilizado ou excedente, liberado pelas válvulas injetoras e pela válvula de controle de pressão, volta pela linha de retorno ao tanque de combustível. Sistema de gerenciamento eletrônico. Sensores. O sensor de pressão do tubo rail monitora continuamente a pressão do combustível que será injetado e envia sinais de tensão elétrica ao ECM para controlar a válvula reguladora de pressão. Sensor de pressão e temperatura do óleo do motor. O ECM utiliza os sinais emitidos por este sensor para avaliar a temperatura e a pressão do óleo e, caso estejam fora dos limites pré-estabelecidos, iniciar o processo de despotenciamento do motor visando protegê-lo. Sensor de velocidade do veículo. O sinal emitido por este sensor é utilizado pelo ECM para estipular a quantidade de diesel a ser injetada e calcular a taxa de consumo. Sensor de posição do pedal do acelerador. Tem a função de informar ao ECM o valor de rotação do motor que o motorista deseja obter. O ECM então estipula a quantidade de diesel a ser injetada e aumenta ou reduz a duração do envio de corrente elétrica às válvulas injetoras, para aumentar ou reduzir a quantidade injetada. E ainda outros sensores. Sensor de rotação do motor. Sensor de fase do motor. Sensor de temperatura do líquido de arrefecimento. Sensor de pressão e temperatura do ar de admissão. Sensor de pressão atmosférica. Sensor de temperatura do combustível. Interruptor do pedal da embreagem. Interruptor do pedal do freio. O módulo eletrônico de controle, ECM, é o componente de controle. O ECM é o computador que gerencia o funcionamento do motor. Sistema de proteção do motor. O ECM também gerencia o sistema de proteção do motor, cuja função é evitar que ele sofra danos em razão de alguma condição anormal de funcionamento. Dependendo da gravidade desta condição, o sistema inicia um processo de despotenciamento, ou seja, reduz automaticamente a rotação e o torque gerado pelo motor e continua monitorando o funcionamento. Através de luzes indicadoras e de advertência localizadas no painel de instrumentos, o motorista é informado ou alertado sobre as condições de funcionamento do motor. Durante o funcionamento do motor, em caso de existência de uma falha, o motorista é avisado. Se a falha for leve, uma luz de advertência indica que ele deve procurar o concessionário Volkswagen. Se a falha for grave,
comprometendo o funcionamento ou podendo danificar o motor, a luz de parada obrigatória irá indicar ao motorista que ele deverá estacionar o veículo e desligar o motor, para então providenciar a correção da falha. Através da luz de advertência, o motorista tem acesso aos códigos de falhas presentes, que irá piscar, indicando o código da falha. O ECM tem a capacidade de identificar falhas do sistema de injeção eletrônica. Para isso, o ECM monitora continuamente o funcionamento dos sensores e atuadores e seus circuitos, e caso se apresente alguma falha, esta é identificada e registrada na memória. A cada tipo de falha corresponde um número, que é o código de falha. Com esta informação, pode-se ir diretamente ao problema, encontrar a sua causa raiz e corrigi-lo. O técnico de serviço dispõe do manual de diagnóstico de falhas para auxiliá-lo na análise e correção de maneira rápida, eficaz e ao menor custo. Ferramenta de diagnóstico Volkswagen VCO 950. A realização do diagnóstico é feita mediante o uso da ferramenta Volkswagen VCO 950. Através da sua utilização, o diagnóstico é realizado com maior precisão e menor tempo. A ferramenta VCO 950 é ligada ao conector de diagnóstico do veículo. O sistema permite várias consultas. Códigos de defeitos presentes, ou seja, defeitos que o sistema ainda está apresentando. Códigos de defeitos passados, aqueles que já foram corrigidos. Leituras principais, por exemplo, valores de pressões e temperaturas. Volksguard. O Volksguard é um sistema que permite o ajuste do desempenho do ônibus para cada tipo de rota. O Volksguard está incorporado ao módulo ECM do motor de todos os ônibus e micro-ônibus Volkswagen como item de série. O Volksguard pode ser programado através da ferramenta VCO 950, possibilitando uma série de ajustes das seguintes funções. Ajuste do limite de rotação máxima do motor por marcha. Isto impede que o motorista ultrapasse o limite máximo programado para cada marcha, garantindo a melhor performance para a rota onde o ônibus está operando. Ajuste do limite de rotação máxima do motor. Ajuste da limitação da velocidade máxima do veículo. Além das funções programadas através da VCO 950, também está disponível a habilitação de impedimento de saída do veículo com portas abertas. Este sistema evita que o ônibus seja colocado em movimento caso a porta esteja aberta, evitando possíveis acidentes com os passageiros. Impedimento de ignição do motor com marcha engatada. Rotaflex. O Volksbus 17210 EOD está equipado com o sistema Rotaflex. O sistema Rotaflex, em conjunto com o Volksguard, proporciona desempenho adequado tanto em linhas de tráfego pesado, com topografia acidentada, como em linhas de tráfego livre, ou seja, se adequa ao tipo de topografia de cada rota. Através de uma chave seletora, pode-se ajustar a relação da transmissão de acordo com o tipo de linha em que o veículo vai trabalhar. A combinação do Rotaflex e do Volksguard proporcionarão o ajuste sob medida para o melhor desempenho em cada tipo de rota, topografia, tráfego, velocidade média e peso transportado. Sistema de gerenciamento operacional. O sistema de gerenciamento operacional é um computador de bordo opcional que lê várias funções do motor com gerenciamento eletrônico em tempo real e disponibiliza as informações em seu display. Além dessas informações, o sistema de gerenciamento operacional registra e acumula dados, tornando possível a extração de relatórios impressos em forma de planilhas e gráficos dos dados acumulados, como velocidade média, pressão e temperatura do óleo e água do motor, consumo médio de combustível, distância total percorrida, tempo de funcionamento do motor, uso do freio motor, rotação média e tempo de uso de cada marcha, e etc. Os novos modelos de ônibus Volkswagen com motor eletrônico oferecem ótimo desempenho com alto grau de confiabilidade, menor índice de emissão de poluentes e de ruído,
ótimo desempenho, potência e torque em todas as faixas de rotação, maior vida útil com um sistema de proteção do motor, monitoramento das condições do motor com sinalização para o motorista, disponibilidade de interface com futuras tecnologias como freios ABS, sistema de ajoelhamento, transmissões automáticas e semiautomáticas e controles eletrônicos de tração. Todos esses fatores conferem aos novos modelos de ônibus Volkswagen Electronic a melhor relação custo-benefício. Bueno, chicos, entonces, básicamente lo que yo No se lo escucha, Inge. perdón. Y ahí sí se le escuchó. No se le escuchaba, estaba el audio del video. Ya. Entonces, ya. Entonces, chicos, lo mismo que les expliqué yo, que estaba en el video. Obviamente en el video hay 5 minutos de, 5 minutos de explicación y todo. Les explica de forma rápida cómo funciona un sistema de ignición Command Rail. Yo andé un poquito más y ustedes van a profundizar mucho más de lo que funciona un sistema de ignición Command Rail. Entonces, chicos, para la próxima semana tengo con ustedes, nos va a faltar un poquito de tiempo, entonces así que la próxima semana les ruego que asistan a las tutorías. Muchos no están asistiendo, así que por eso mejor a veces ni ganas también de asistir a las tutorías. Entonces, chicos, por favor, la próxima semana todos vamos a asistir a tutoría, porque el tiempo que tenemos es corto, ya faltan solo 3 semanas para que se acabe el semestre. Entonces, por favor, tratar de asistir. Hay humo negro en el tubo de escape, correcto, ese era el problema del que habíamos puesto anterior. Pobre volantín mínimo deficiente, el motor vibre o se agite cuando el vehículo está en baja velocidad y dará pérdidas de potencia y comportamientos extraños. Bueno, esta práctica aquí, en comportamientos extraños, sí. Pérdida de potencia, prácticamente no hay mucha pérdida de potencia porque sí está enviando combustible. Lo que existe es un golpeteo hidráulico en esta parte. Bueno, chicos, entonces creo que voy a terminar la grabación. ¿Dónde está? Detener la grabación y nos vemos con ustedes, por favor, la próxima semana. Empezamos con el grupo número 1 y de ahí avanzamos.